estamos de regreso en el Mañanero por la Bacana 105.7. Vamos a recibir a nuestro experto en materia internacional para que le dé la bienvenida a nuestra Erika Infante. Bueno, no, y que le eche agua, que Guido la dejó. Guido la dejó, sí. En el suelo. Guido. Es parte. Amigo, Omar García está con nosotros. No, Ale. Omar es su hermano, por favor. Ayer te mandó saludos de él. Ese es mi hermano también. Bueno, un tú estás? placer. Pues miren, vamos a hacer brevemente, yo quiero tratar muy brevemente dos temas. Algo que tiene que ver con la reforma que, aunque ahora se ha retirado o se ha retrasado dentro de la República Dominicana, siempre tiene un plano internacional. Y vamos a ver rápidamente qué implicaciones internacionales tienen las reformas fiscales dentro de los países. Y después, ya casi que me siento influencer, la gente, como me preguntaban sobre los estados pendulares, hay 2 semanas, faltan 2 semanas para las elecciones en Estados Unidos. Y si uno ve la noticia, se da cuenta que se han dedicado a los estados péndulos. Entonces trataremos de explicar muy rápidamente qué son y cuáles son los estados péndulos. Pues respecto a lo primero, ya sabemos que se ha cambiado, como decía Guido, o pospuesto la reforma fiscal. Sabemos que es necesaria, lo que sabemos es que también hace falta algún tipo de acuerdos políticos, pero ninguna reforma interna tiene solo implicaciones internas en la actualidad. Antes sí, como que un Estado ponía lo que quería, uno piensa por ejemplo en Lilis, cuando tiró la papeleta de Lilis, era solo implicaciones internas. Pero dado que somos estados interconectados, una reforma fiscal interna tiene carácter internacional. Y brevemente yo tocaré 4 elementos que tendrían implicaciones para la República Dominicana en las relaciones internacionales. La primera que tiene que ver es que una reforma interna tiene que ver con la atracción de inversión extranjera directa. Sabemos que el 4º pilar o el 3er pilar de la economía dominicana es atraer inversiones. Bueno, una reforma fiscal hace que tu territorio sea más atractivo o no. Pensemos, por ejemplo, la mayor parte de nuestros países consumen elementos que se producen en China. Y tú dices, bueno, ¿por qué se producen en China? Bueno, porque tienen un sistema fiscal que hace exoneraciones a las empresas o la mano de obra es muy barata. Entonces, una reforma fiscal tiene que tener en cuenta qué de atracción de inversión extranjera directa tendremos o no. Eso es un elemento de carácter internacional. Otro elemento importante es que nosotros tenemos que ver lo que se llama la doble tributación. Nosotros queremos atraer, por ejemplo, empresas, vamos a decir algo, en el sector turístico, y un inversor que tiene una multinacional quiere saber si va a tener que pagar impuestos en República Dominicana y en su país. Lo que aumentaría, por ejemplo, los gastos. Una reforma fiscal tiene que ver en ese inversor si va a tener que hacer, por ejemplo, doble tributación. Otro elemento, a propósito de los organismos internacionales, es si nosotros, a través de nuestras reformas, nos alineamos a los principios internacionales de, por ejemplo, control del lavado de activos o lo que tiene que ver con el tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánto de nuestro sistema ayuda en eso? Es algo que tiene que ver. Y la previsibilidad. Una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado muchísimo es que cuando se invierte en República Dominicana, los inversores saben que hay una estabilidad política, económica y demás, y que la inversión va a estar asegurada. Por eso la gente no va, por ejemplo, a países en crisis. Pensemos el país vecino, ¿no? Y eso tiene que ver con la fiscalidad. Si yo ahora mismo digo que voy a invertir 10 millones a tal interés, pero después me lo cambian, bueno, eso es un problema. Y por último, solamente como rápidamente, lo que tiene que ver con políticas sociales. Y es, cuando se hace una reforma fiscal, lo primero que se impacta es a la población, la clase media, alta o cualquier clase. Y una de las cosas que tiene que ver la comunidad internacional es cómo esa reforma va a afectar. Si va a ser progresiva, o sea, va a ayudar a que la gente salga de la pobreza o lo contrario. Y uno tiene que pensar en que estamos muy interconectados. Uno piensa, por ejemplo, en Venezuela, el tema que ya hemos tratado más de una vez. Lo que ocurre con las finanzas en Venezuela nos afecta. No como antes, ¿no? Uno piensa en las guerras de independencia, lo que pasó en Venezuela no nos afectaba, pero ahora sí. Ya sea por las migraciones, ya sea por el comercio, ya sea por la exportación o importación. Eso sobre el primer elemento. No sé si, creo que hay una mano, ¿no? Y sobre lo segundo, tú querías... Sí, perdón. yo quería saber esa última parte que tú mencionas. Yo quería saber cómo nos afecta que antes se hacían reformas para solucionar problemas inmediatos y que esta estaba pensada para solucionar problemas a futuro. Entonces, ¿cómo tú evalúas eso? Que entonces ahora se haya eliminado y que quizás volvamos a hacer una reforma para temas puntuales del momento y no del futuro. Claro, yo creo que en general respecto a esto... señora Irina. Ay. Discípula dice después que acabó sí. a Sandra. Wow, lo lograste. Hay que decir que Irina hace preguntas muy bien. Sí, míralo sí, ahí. Y pregunta corta fue lo más grande. ¿Y qué te parece la sustituta de Sandra? No hay. Yo estoy
Yo estoy esperando la pregunta todavía, pero sobre lo que tú preguntabas, evidentemente, y voy a ver la parte internacional, que es como lo que me corresponde, la previsión es muy importante. Tú dices, a 10 años, ¿cuál es el tipo de turismo, por ejemplo, que queremos en República Dominicana? Ya quizás no es tanto el turismo de enclave, que es el que tenemos, el turismo sostenible. ¡Enclave! El turismo de enclave es el que tenemos, que tú te vas a un resort y te encierras ahí. Quizás no tiene un impacto y una crítica. Por ejemplo, tú dices, tú vas a La Romana, donde tenemos complejos turísticos muy importantes, pero el pueblo de La Romana no se ha desarrollado paralelo a la inversión. Entonces, quizás el turismo de enclave que hemos tenido por los últimos años no es el que queremos a futuro. Bueno, pues quizás prever un tipo de reforma tendría que decir, mira, el incentivo que vamos a dar no es necesariamente a cualquier tipo de inversión en turística, sino una que favorezca más, por ejemplo, el desarrollo social de las comunidades en las que está inserta. No, y el riesgo que tenga el que va a invertir también, porque invertir en Punta Cana no es lo mismo que invertir por ejemplo, ahora en el sur, por ejemplo, en el sur. Pero claro, siempre pensemos, por ejemplo, una de las grandes ventajas que dio el gobierno de Balaguer y que se ha mantenido es lo que llamamos las zonas francas. Es atraer un tipo de capital porque tenemos un tipo específico de exención y tú dices, bueno, ¿qué nos da eso? Nos da empleos, nos da maquinarias, etcétera, tiene sus beneficios. Pero uno debería pensar a largo plazo, la mano de obra que queremos es la que está en las zonas francas o un tipo de mano de obra más especializada. Pensemos brevemente, quizás un ejemplo que podemos resaltar es el de el que está aplicando Nayib Bukele en El Salvador. Y él dice, mira, yo quiero atraer empresas tecnológicas y a esas empresas tecnológicas uno dice, ahora trajo Google, por ejemplo, pero Google tiene unas exenciones y unos beneficios enormes para poder instalarse ahí. Y uno diría a largo plazo cuál es el tipo más o menos de inversión que nosotros queremos y por eso tiene importancia de relevancia en las relaciones internacionales. Un aporte a eso que acabas de explicar, y es que de igual manera cuando en un país se hace una planificación a futuro para que exista algún tipo de inversión, modificación, reforma y demás, también se debe evaluar hacia dónde va y se dirige la economía. Por ejemplo, nosotros somos un país que tenemos un muy bajo índice en investigación. Nosotros somos un país de las inmediateces. El hecho de invertir en investigación para que mejore a futuro los procesos de transformación que verdaderamente se necesita y que existan proyectos que de manera directa impulsen la economía y asuman que existan diversos profesionales de otras materias, incurre de manera directa. Pero ahora tengo una pregunta. Los acuerdos internacionales que hemos hecho, por ejemplo, como el de CAFTA y otros más, ¿hacia dónde igual también debe de establecerse este tipo de reforma para nosotros poder contrarrestar el déficit de la balanza de pago que tanto nos afecta al día de hoy? Ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, Sandra. Sandra, mi hija. Muy buena pregunta. Quédate en tu host. Ríndete por dignidad. No. Yo creo que son preguntas con elementos distintos. Yo creo que sobre lo que tú preguntabas, una de las características esenciales de nuestra economía es la gran dependencia que tenemos del exterior. Los 4 pilares importantes de nuestra economía, remesas, turismo, zonas francas o inversión extranjera directa, dependen del exterior. Pero sin embargo hay rubros en los que somos muy fuertes, como por ejemplo lo agroindustrial. Nosotros somos casi autosuficientes en ese sentido. Entonces lo que nosotros tendríamos que ver es cuál parte de esos acuerdos nos prepara para, no solamente para la realidad actual, sino para el tipo de economía que queremos a mediano plazo. Y te pongo 2 ejemplos básicos. Nosotros somos un imperio en lo que tiene que ver a propósito del turismo. Pero no somos un imperio, como decíamos, como tú acabas de recalcar, sobre la investigación. Ahora la pregunta es, nosotros queremos que a 10 años República Dominicana tenga el tipo de estructuras en las universidades que permita eso, pero no estamos quizás poniendo, y aprovechando lo que la comunidad internacional nos ofrece, ¿no? Porque nosotros tenemos muchísimos acuerdos de cooperación, uno tendría que decir, por ejemplo, del DERECAFTA, uno de los elementos que nos ofrece es la tecnificación, pero también la formación. Así que podemos decir, por ejemplo, a México, en que usted es bueno y pedir colaboración en ese aspecto. Y muy brevemente, 2 minutos, dale. Lo que decíamos, porque nos han preguntado, sobre todo en la última vez que tuvimos intervención, en los comentarios decían, ¿qué son los estados péndulos? Porque lo dijimos, pero no lo hablamos. Exactamente. En Estados Unidos, para las próximas elecciones, que hay 2 semanas, nos damos cuenta de que los principales candidatos se han enfocado en algunos estados. Bueno, hay unos que se llaman los safe states, que son los estados ya seguros, y los péndulos. Los estados seguros es lo que ya saben de antemano los candidatos que van a ganar. Por ejemplo, los demócratas, los republicanos ganan siempre en Texas y los demócratas siempre ganan en Nueva York. Pero hay 7 estados en los que no se sabe quién va a ganar. Esos estados son muy rápidos, lo voy a decir, son Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. ¿Y por qué ¿Cómo son están los importantes? votos por ahí? Elon Musk decía 1 millón. Elon Musk decía 1 millón. Exacto, allá hay 1 millón al KFC día. que dan, KFC, 1 vaina millón pollo al de día. allá.
Pero ¿por qué esto es importante? Porque no es igual el sistema, y muy brevemente, el sistema electoral de los Estados Unidos que el nuestro. En los Estados Unidos no gana, no es una votación directa, o sea, no es el que gane más votos, sino el que más gane en los que se llaman colegios electorales. Y los colegios electorales es, cada estado, de acuerdo a la cantidad de población que tiene una cantidad de electores que votan, ¿no? Y en total, o sea, en Estados Unidos completo, deberían haber 538 votos. Así que para ganar, el que quiera ganar, tiene que tener 270 votos. Entonces, cada estado tiene un número diferente. Por ejemplo, Pensilvania tiene 19 electores. Michigan aporta 15. Wisconsin aporta 10. Carolina del Norte 16. 16 también Georgia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que están tratando esos candidatos? De hacer que en esos estados, fíjate que, por ejemplo, en las últimas elecciones, Hillary ganó tenía 3 millones de votos más. Sí. Pero en los lugares donde los electores eran menos. Entonces, claro, aunque tú tengas en el colegio electoral, por ejemplo, si tú ganas en un estado muy pequeño que tiene 3 votos, aunque tú tengas 10 millones más de votos, no es importante. ¿Y quién gana en esos estados? El que saque la mayoría. Y eso puede ser un voto. O sea, en estados como, por ejemplo, que aquí lo tengo, en Michigan, las últimas elecciones se han ganado por menos de un 1%. Es decir, a veces 30 votos. Wow. Una pregunta en relación a lo que usted acaba de decir de Elon Musk, que lo vi también en el día de ayer, de que él va a regalar $1 millón en cada uno de los estados que visite con Donald Trump. ¿No es esto una ilegalidad? Porque hay una ley de partidos que le permite a los ley electoral. Exactamente, que le permite a los que realizan este tipo de aporte un límite determinado. Así es, el límite actual es 210 millones en esos estados. Sin embargo, lo que él está diciendo es que no va a hacerlo directamente a la campaña, sino que lo va a hacer llegar de manera indirecta, lo que también sigue siendo ilegal. Entonces, claro, la principal crítica, que si uno ve la noticia esta mañana en BBC, lo que decían es cuántas ilegalidades se le está cometiendo respecto a eso. Quizás no nos da tiempo, pero una de las cosas fundamentales es lo que nosotros llamaríamos populismo, que da fundita, nosotros lo diríamos en buen dominicano. ¿Qué es lo que él está diciendo? Quizás yo no le voy a dar al partido, pero voy a dar fundita de otro modo. Mira, Alex, las elecciones son el 5, ¿verdad? Así es. Vamos para allá, señor. ¡Ay, vamos! Vamos para allá y se va solo. No hay nadie aquí ya. Lo vamos a dejar vacío. Ale, ¿cómo la gente se comunica contigo? Alex García LO, y ya saben, si van, ya estoy invitado. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, te queda bien ese color. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle. En breve regresa El Mañanero.